¿Qué tal? En uno de los videos pasados yo hablé un poco acerca de creyendo la Biblia y hablé y expliqué un poco sobre mi opinión de que decir yo creo la Biblia no tiene mucho significado. Yo quiero ampliar eso un poco y explicar eso un poco, porque pienso que si esto sí va a ser una idea o un concepto algo duro para algunos de ustedes, porque hemos sido enseñados desde el inicio de nuestras vidas cristianas del valor de creer la Biblia. Entonces, primeramente déjame enfatizar que yo creo la Biblia. El problema es que yo pienso que todos casi creen la Biblia. Eso no está mal, eso está bien. El hecho de que yo creo la Biblia y tú crees la Biblia y muchos creen la Biblia es un buen fundamento de donde empezar una plática. Si yo hablo con alguien que no es salvo y él cree la Biblia, entonces tengo un fundamento sobre el cual puedo construir muy fácilmente, muy rápidamente. Es mucho más difícil dar el evangelio a alguien o tener una plática espiritual con alguien que profesa no creer la Biblia, porque entonces tenemos dificultad encontrando parámetros o encontrando un cimiento común de lo cual los dos aceptamos como autoridad. Porque sin autoridad común entre dos personas es casi imposible llegar a un acuerdo. Y lo vemos cuando hablamos, por ejemplo, con ateos, que dicen que no creen la Biblia y no creen que Dios existe. Entonces nos encontramos en esa posición de buscar alguna forma de darles evidencia o pruebas que aceptan, que demuestran que están equivocados. Es la necesidad de poder falsificar una creencia. Y para que una creencia que yo tenga o una opinión que yo tenga pueda ser falsificada, yo necesito una autoridad común que tú y yo los dos creemos, donde tú me puedes mostrar esa evidencia y decir, mira, tú aceptas esto como autoridad y esta autoridad muestra que tú estás equivocado. Los que creemos la Biblia, aceptamos la Biblia como esa autoridad. Pero como les digo, muchos creen la Biblia. Y yo quiero tratar de explicar un poco esto y la razón por la cual este argumento no tiene mucha validez cuando estamos hablando de grupos o personas que todos creen la Biblia. Primeramente voy a aclarar quiénes son esas personas que no creen la Biblia. Ya hemos hablado de los ateos. Ellos obviamente no creen la Biblia, no pretenden creer la Biblia, te dicen claramente, yo no creo la Biblia. Uno de los grupos interesantes que no creen la Biblia son los católicos. Ahora, muchos de ustedes van a pensar en este momento, pues claro que los católicos no creen la Biblia. Pero no es tan claro. Primeramente, los católicos no creen la Biblia no porque no están de acuerdo con nuestras interpretaciones de la Biblia, sino que los católicos no creen la Biblia porque profesan no creer la Biblia. No porque están equivocados en sus doctrinas. Y esta es una distinción que tienes que entender si quieres tener éxito con católicos que no son ignorantes de su fe. La doctrina católica oficial es que la Biblia es palabra de Dios, pero es la palabra muerta de Dios. Y la palabra de la iglesia, es decir, de los sacerdotes, del Papa, en fin, esa es la palabra de Dios para hoy. Ahora, tú y yo rechazamos esa posición, pero no es tan sencillo tampoco, porque la mayoría de nosotros no creemos que el Antiguo Testamento es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, aún nosotros creemos que la palabra de Dios fue una para Moisés y es otra para nosotros. Ahora, algunos quizá no están muy seguros cómo hacer caber todo eso. Pero eso sí es básicamente lo que creemos. Y los católicos
han tomado esa misma posición o idea y lo han llevado a un punto más donde dicen que igual como el Antiguo Testamento es palabra vieja que no es relevante o no tiene vigor, igualmente el Nuevo Testamento es vieja, es de hace mucho tiempo y no aplica a hoy tampoco, sino que el católico debe recibir la palabra del sacerdote, la palabra del clero romano, que al fin de cuentas viene del Papa, y esa es la palabra de Dios para hoy, y que Dios continúa revelando su palabra por medio de la jerarquía romana, sigue revelando su palabra hacia nosotros, para que siempre tenemos la palabra de Dios actual. Esta posición no solamente no es absurda, es bastante razonable. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con esa posición, yo creo que están equivocados, pero esta posición sí es lógico y sí tiene base bíblico. Pero el punto mayor aquí es que el católico informado no pretende creer la Biblia. No de la manera que nosotros creemos la Biblia. El católico informado cree la palabra de Dios, según él, que es dado por el clero romano. Pero el punto es que los católicos no creen la Biblia. Entonces, acusar a un católico de no creer la Biblia, eso en realidad no es una acusación. Porque si ellos son informados, ellos te van a decir que no creen la Biblia. Entonces es importante entender esa distinción. Pero ¿quiénes son los que sí creen la Biblia? Bueno, yo creo que casi todas las ramas cristianas creen la Biblia. Yo creo que la Iglesia de Cristo cree la Biblia. Yo creo que Asambleas de Dios creen la Biblia. Los pentecostales creen la Biblia. Yo creo que a cierto punto los testigos de Jehová creen la Biblia. Ahora, esto quizá les parece casi blasfemia, pero es porque están reaccionando con las emociones y con las ideas que les han sido inculcadas de que solamente los verdaderos salvos de veras creen la Biblia. Yo creo que hay salvos que no creen la Biblia. Esto quizá les parece como doctrina muy difícil, pero deberían examinarlo cuidadosamente antes de nada más rechazarlo. Todo está en lo que llamamos creer la Biblia. Y creer la Biblia no es tan sencillo como parece a primera vista. Entonces te pregunto, ¿qué es exactamente creer la Biblia? Decimos creer la Biblia es creer que no hay error en la Biblia. ¿Qué significa eso? ¿Quiere decir que tienes que creer que no hay error de ortografía? Porque sí las hay. Mira, es muy difícil y muy complejo esta cuestión. ¿Qué significa creer la Biblia? Pero aquí es donde llegamos a la dificultad. Todo eso fue fácil, pero aquí está lo difícil. ¿Qué hacemos cuando dos personas que profesan la misma fe en las Escrituras, esas dos personas leen el mismo texto y terminan con diferente conclusión o diferente interpretación? ¿Quién cree la Biblia? Un ejemplo. Los calvinistas y los arminiistas leen los mismos textos. Leen Romanos, leen Efesios, leen los mismos textos. Y los dos terminan con interpretaciones opuestas. Los trinitarios y los modalistas, los dos leen los mismos textos. Los dos dicen creer los mismos textos, pero los interpretan de forma distinta. Yo te pregunto, ¿quién de los dos cree la Biblia? Ahora, si tú eres trinitario, tú vas a decir que ellos creen la Biblia y los modalistas no. Si tú eres calvinista, vas a decir que los calvinistas creen la Biblia. Pero si eres armenista, vas a decir que los calvinistas no creen la Biblia. Probablemente. Pero ¿qué tal si yo te digo que los dos creen la Biblia? Los dos lo creen. Los dos están basando su doctrina sobre la Biblia. El arminista no dice, no, yo no creo esos versículos, vamos a cortarlos de la Biblia.
Ellos no cortan versículos de la Biblia, los explican de forma distinta y el calvinista dice, por explicarlos así no las crees. Pero el arminista dice, claro que las creo. Simplemente yo no creo tu interpretación de esos versículos o viceversa. Yo no estoy aquí para decirte cuál lado tiene la verdad y de hecho en muchos de estos argumentos yo de veras creo que los dos están equivocados. Y yo tengo otra interpretación, pero no vamos a entrar en eso. El punto que les estoy tratando de enfatizar es que los dos creen la Biblia. Yo estoy convencido que mis hermanos calvinistas sí creen la Biblia. Y estoy convencido que mis hermanos arministas también lo creen. Y yo creo que los modalistas creen la Biblia. Y yo creo que los trinitarios creen la Biblia. Yo estoy convencido que los que creen que el arrebato es antes de la tribulación, ellos creen la Biblia. Pero los que creen que es a mediadas de la tribulación, también creen la Biblia. Y los que dicen que es al final, también creen la Biblia. Y los que dicen que no hay arrebato en el sentido popular de la palabra, ellos también creen la Biblia. Todos creen la Biblia. La diferencia no está en que tú crees la Biblia y los que entienden la doctrina diferente que tú no la creen. Eso es demasiado sobresimplificado. Todos creemos la Biblia. La diferencia está en cómo interpretamos la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que toda interpretación es cierta. Lo que te estoy diciendo es que tú puedes interpretar la Biblia mal y creerla completamente. Y si tú dices que la Biblia no es para ser interpretada, tú has malentendido este versículo en Pedro que dice que ninguna profecía es dada de particular interpretación. Ese versículo ha sido muy abusado y muy mal interpretado. Yo sé que tú crees ese versículo, pero tú no lo entiendes y lo interpretas mal. Y esto me lleva a un punto que debemos todos entender. Creer la Biblia no es sinónimo con entender la Biblia. Y entender la Biblia no tiene como prerequisito creerla. Hay personas que no la creen. No porque yo digo que no lo creen, porque ellos dicen que no lo creen, pero sí lo entienden. Mira, yo conozco ateos que entienden la Biblia, pero no lo creen. Dices, ¿cómo puede uno entenderlo y no creerlo? No es tan difícil. La Biblia nos expresa verdades que no son difíciles de entender o captar. Cuando la Biblia dice que la salvación no es por obras, pero es por gracia, ¿quién no lo entiende? Mira, los católicos no es que no entienden esa palabra, es que no lo creen. Y ellos dicen que no lo creen. Cuando la Biblia dice todas esas declaraciones difíciles, no es que es difícil de entender. Todos lo entienden, no lo creen. Y hay personas que creen todo lo que leen y no entienden casi nada. Esa fue nuestra experiencia común, ¿no? Cuando primero nos convertimos, nos entregamos a las Escrituras. Es decir, que la creímos completamente, sin duda. Pero no entendíamos casi nada. Y por entenderla más, no ha aumentado nuestra fe. De hecho, entenderla más en algunos aspectos nos ha hecho cuestionar un poco nuestra fe. Y si a ti no te ha hecho cuestionar la fe, el entendimiento, entonces es muy buena evidencia que tú no entiendes casi nada de la Biblia. Déjame darte un ejemplo. Decimos que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios básicamente dictó las Escrituras y los autores como máquinas escribieron lo que recibieron. Ahora, si tú eres como yo, vas a decir sí, toda palabra es inspirada divinamente, toda. En 1 Corintios 1, Pablo explica que él no había bautizado a nadie, sino a Crispo y a Gayo. Y luego él recuerda, también a la casa de Estéfano. Y luego dice, y no me acuerdo si he bautizado a nadie más. Ahora la pregunta es esta. ¿Dios inspiró eso?
¿Esa es palabra de Dios inspirada que Pablo no recuerda? Eso es algo difícil. Ahora, yo no estoy aquí para tratar de explicar de ese punto. Basta con decir que eso sí es inspirado de Dios también, y yo creo esa parte de la Biblia. Pero eso sí provocó un poco de duda en mi mente por mucho tiempo. Yo tuve que resolver esa cosa, porque creo la Biblia y creo en la inspiración, pero este versículo es difícil de hacer caber con ideas de inspiración. Ahora, mi respuesta básicamente fue que yo tuve que revisar un poco mi manera de definir o interpretar la doctrina de inspiración para hacer versículos como este, y hay otros igual, caber. Pero ese es el punto. Yo en ningún momento dejé de creer la Biblia. Yo creo la Biblia. Pero hay cosas que no entiendo en la Biblia. Y hay cosas que sí entiendo que son difíciles de creer. Hay personas que entienden la Biblia quizá mejor que yo, o que tú, o que cualquiera de nosotros, y sin embargo no la creen. Este es un asunto complejo, y pienso hacer más videos en el futuro sobre este punto y tratar de explicar esas cosas en más detalle. Pero mi interés es aclarar que usar la frase "yo creo la Biblia" como un argumento es muy mal argumento y no es relevante cuando estamos hablando con otras personas que también expresan creer la Biblia. De hecho, yo creo que estamos perdiendo el argumento cuando decimos eso, cuando tratamos de usar esa táctica. El punto de creer la Biblia y la razón por la cual debemos aceptar que otros la creen, aun cuando no entienden la verdad, aun cuando están equivocados en su doctrina e interpretación, es porque cuando yo acepto que yo creo la Biblia y que tú crees la Biblia, podemos enfocarnos sobre lo que está escrito y los dos aceptamos eso como autoridad. Y así podemos llegar, obviamente, con tiempo, con plática, con discusión, evidencias, pero podemos llegar a un acuerdo. Pero cuando mi argumento inicial es yo creo la Biblia y tú no la crees, ¿dónde vamos a empezar ahora? Yo ya he declarado que tú no crees la Biblia, entonces ¿de qué me sirve ahora el leerte o enseñarte lo que la Biblia dice? Ya declaré que tú no la crees. ¿Por qué te voy a mostrar algo en la Biblia si tú no la crees? Entonces, obviamente, este es un argumento que no lleva a nada. Yo creo que es mucho mejor aceptar que la persona cree la Biblia y en buena fe mostrarles lo que la Biblia dice y tratar de hacerles ver y entender nuestra perspectiva y nuestra forma de interpretarla, y que nuestra interpretación de los versículos es la más consistente. Eso para mí es mucho mejor forma de argumentar, y por eso me disgusta tanto el argumento que me parece a mí infantil decir es que yo solamente creo la Biblia. Bueno, es todo por hoy, pero en otro video voy a hablar sobre la razón por la cual hay tanto malentendimiento de la Biblia. Obviamente la hay porque entre todas las personas que decimos creerla, todos la entendemos diferente y no todos podemos tener la razón. Todos podríamos estar equivocados, pero no todos podemos tener la razón. Si cualquiera de ustedes tiene alguna duda o pregunta o comentario, o alguno de ustedes tiene alguna perspectiva diferente, por favor déjalo en los comentarios abajo de este video. Visita nuestro canal y si aún no has suscrito al canal, suscríbete hoy para que recibas las notificaciones cuando los nuevos videos salen. Nos vemos en el siguiente video.